Son las 9 de la mañana con 36 minutos y continuamos en esta primera edición de Radio Análisis totalmente en vivo y en directo en esta mañana de día jueves 18 de agosto. Saludamos de inmediato a la economista e investigadora de Fundación Sol, Francisca Barriga. ¿Cómo está, Francisca? Bienvenida de vuelta acá a Radio Universidad de Chile. Hola Claudio, buenos días, muchas gracias. Vamos a hablar de un tema preocupante, eso sí, Francisca, el alza en la canasta básica de alimentos, información que conocimos durante estos días a través del Ministerio de Desarrollo Social y que habla además de un incremento en el número de personas que podrían caer bajo la línea de la pobreza también a partir de estos datos. Sabemos que en nuestro país además la línea de la pobreza es especialmente baja, entonces que más personas se sumen a eso es realmente preocupante. Francisca, te quería pedir una primera opinión respecto de los datos que conocimos durante esta semana y que reflejan un poco lo que hemos visto durante prácticamente este año 2022. Sí, bueno, como tú dices Claudio, esta es una noticia preocupante. La canasta básica de alimentos anota un alza histórica. En 12 meses acumula un alza de un 20%. Y nada, primero me gustaría poder hacer un ejercicio pedagógico y volver a lo que significa el indicador de la canasta básica de alimentos. La canasta básica de alimentos es este indicador que permite calcular la línea de la pobreza posteriormente. Y si uno ve cómo está construida la canasta básica de alimentos, considera la canasta un umbral de 2.000 calorías diarias por persona. Entonces, primero que nada, vamos a ver que eso es un umbral bastante no precario, ¿cierto? Pero es algo que puede considerarse de distintas maneras. Y en las 2.000 calorías la canasta finalmente está medida con el gasto que hacen los hogares del primer quintil para satisfacer esas 2.000 calorías. Entonces, estamos promediando para abajo, ¿cierto? No estamos viendo cómo el total de los hogares gasta para poder satisfacer esas 2.000 calorías, sino que lo estamos viendo solamente desde el primer quintil. Y ahí fijamos la canasta básica de alimentos. Entonces, por una parte, decimos, claro, estamos promediando para abajo, y por otra, no se está midiendo la calidad de alimentos de esa canasta básica. Acá lo hemos hablado otras veces, ¿cierto, Claudio? Pero es importante recordar que el Ministerio de Salud hace unos años publicó un estudio en el que propone un nuevo indicador de canasta básica, mejorando la calidad de alimentos para poder llegar a esas 2.000 calorías diarias por persona. Entonces, acá mejora la calidad de alimentación, aumentando la cantidad de frutas, la cantidad de verdura, disminuyendo el consumo de pan, etcétera. Y el valor acá de la canasta básica Y oficial se nos queda ahí aumenta. congelada, Francisca, lamentablemente, no por el frío, sino que por la conexión de internet que a veces produce algunos problemas. Estábamos conversando con ella desarrollo social durante esta semana. Efectivamente, prácticamente un 20% de incremento se produjo durante este último mes respecto de la canasta básica de alimentos, que ahí muy bien Francisca nos estaba explicando respecto de cuál es su composición, por qué es tan importante además y por qué también estos datos pueden reflejar incluso una situación mucho más compleja respecto de lo que ya en sí nos entregan estos datos. Vamos a ver si es que puede estar ahí solamente por audio. Sí, Francisca, ¿nos escuchas? sí, yo los escucho bien. ¿Ustedes? Ahí te escuchamos. Vamos a estar un ratito sin cámara a ver si Sí, así mejor. lo importante, siempre es un agrado verte, Francisca, pero por supuesto lo importante es que pueda escucharse esta entrevista de Sí, manera fluida. gracias, Claudio. Bueno, sí, lo que estaba comentando es que finalmente, para cerrar el punto, es que al pensar y proponer una canasta básica con alimentos de calidad, este valor aumentaría en un 36%, según lo que estimó el Ministerio de Salud, respecto al indicador oficial. En ese sentido, un primer punto a realizar es cómo estamos midiendo la pobreza, porque la canasta básica, insisto, es el indicador a través del cual después
podemos hacer un cálculo de la línea de la pobreza por un hogar unipersonal de 2, 3, 4 personas, ¿cierto? Según los integrantes. Entonces, me gustaría hacer este primer ejercicio pedagógico. Ahora, por otro lado, volviendo a la noticia, vemos que esta canasta básica de alimentos, la oficial, hoy día por persona llega a 58.000 pesos mensuales. Y vimos que tiene una variación acumulada de 12 meses de un 20%. Esto lleva a la línea de la pobreza de un hogar unipersonal ya a 205.000 pesos. Si lo vemos en un hogar promedio de 4 personas, que es algo que siempre hemos tenido como referencia para poder hablar de los salarios, ¿cierto? Del valor de las pensiones, de los ingresos autónomos que pueden generar los hogares, vemos que la línea de la pobreza llega a 541.000 pesos. Entonces, acá aparece una alerta muy, muy importante. ¿Por qué? Porque por una parte vemos que esto corresponde a un contexto global específico, ¿cierto? Vemos que muchos países alrededor del mundo están con inflaciones muy altas. Ayer solamente salía la noticia de que el Reino Unido registra la inflación más alta que ha tenido en 40 años, pero vemos que estamos frente a una crisis más estructural, que es algo que hemos ido hablando en otras ocasiones. Ujú. Sí, Francisca, bueno, dentro de todo lo que nos cuentas, preocupa mucho, ¿no? Esta situación que se va reflejando respecto de cómo va incrementándose esta situación, pero también respecto de los indicadores que son muy bajos respecto de medir situaciones que sabemos que en el diario vivir la línea de la pobreza está mucho más arriba, por decirlo de alguna forma, que estos 205.000 pesos. En ese sentido, qué consecuencias puede acarrear para una familia, para una sociedad, que esta situación se prolongue en el tiempo? Pienso, por ejemplo, en el tema de la deuda. Ya mucha gente se está endeudando no solamente para comprar bienes durables, sino que también para comprar el pan de cada día, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo se ve esa situación? Sí. Bueno, por una parte, es importante destacar que la canasta básica, que estamos hablando particularmente solo de alimentos, tiene un aumento mayor a las líneas de la pobreza de los últimos 12 meses y eso tiene un aumento mayor al IPC. Entonces, para poder hacer la vuelta, la canasta básica aumentó un 20% en los últimos 12 meses. Eso implica que la línea de la pobreza aumenta en un 15%, porque la línea de la pobreza no solamente considera alimentos, sino que considera otro tipo de productos. Y el IPC completo, que tiene una canasta más ampliada, aumenta un 13%, que sigue siendo considerable, ¿cierto? Porque afecta, y este es mi punto, por una parte afecta principalmente a los hogares de menores ingresos, porque sabemos que los hogares de menores ingresos dedican mayor parte de sus recursos a, eh, a productos de primera necesidad, particularmente de alimentos. Entonces, que la canasta básica está aumentando un 20%, cuando el IPC aumenta un 13%, te da un golpe directo a los hogares más con menores ingresos. Por otro lado, sabemos, acá entramos al punto de la crisis estructural, ¿cierto? Como en Chile tenemos, y esto lo habló mi compañero Recaredo la semana pasada, y también lo hemos hablado en otras ocasiones respecto a la calidad de empleo, entre otros elementos, como en Chile tenemos un atraso salarial que se viene arrastrando de hace bastantes décadas, y ese atraso salarial también va de la mano con que los salarios en general no están anclados ni siquiera al IPC. O sea, acá no están anclados ni a la variación de la canasta básica de alimentos, que sería lo mayor, entendiendo que es un estándar bastante bajo, como conversamos al principio. No está anclado a la variación de la línea de la pobreza y ni siquiera está anclado al IPC. Solamente la mayoría de los salarios que están anclados al IPC son aquellos que muchas veces están dentro de un contrato colectivo en términos sindicales. Entonces, eso lleva a que ese atraso salarial se va profundizando, producto de esta crisis estructural que se ve profundizada por esta coyuntura particular. Y eso lleva a muchas consecuencias.
por supuesto. Como tú muy bien decías, una de ellas es la deuda. La deuda morosa ha ido aumentando en el último tiempo. Si lo vemos a nivel nacional, existen más de 4.142.000 para ser exacta, personas morosas a nivel nacional. Es decir, que no solamente tienen deuda, sino que esa deuda no han logrado pagarla. Y sabemos que esta deuda, dado esta situación tan compleja de retraso salarial, con un costo de la vida que no tiene que ver con la realidad del mercado laboral en Chile, vemos que esa deuda está muchas veces relacionada a un consumo básico. Si vemos la participación de estas personas de deudoras morosas por rubro, vemos que el 46%, es decir, casi la mitad, está asociada al retail. O sea que no estamos hablando de la banca, de un crédito hipotecario, ¿cierto? Porque muchas veces, como claro, si hay mucha deuda, pero la deuda no siempre es mala, porque puede aumentar tu patrimonio, etcétera. Acá estamos hablando que casi la mitad de las personas morosas se encuentra morosa en retail, es decir, para consumo generalmente inmediato y no durable. Entonces, esa es una de las altas consecuencias de esta crisis estructural que se va a ver en lo salarial, pero eso también va a tener repercusiones al no tener este concepto de derecho social en general. Esto va a tener repercusiones en el sistema de pensiones que hemos hablado tantas veces, ¿cierto? En la calidad del empleo, entre, entre otros elementos dentro de los hogares. Ujú. Francisca, y tomando en cuenta esto, y por cierto que esta situación lamentablemente, por lo menos durante este año 2022, al parecer se va a mantener, ¿no? Esta tendencia, hacia qué tipo de políticas públicas se debiese orientar las soluciones? Sabemos que generalmente lo que se suele decir por parte de las autoridades en este tipo de casos es los bonos, etcétera, etcétera, pero tú nos señalas y recalca respecto de esto, ¿no? Del problema estructural de los bajos salarios que existen actualmente en nuestro país. ¿Hacia dónde debiesen apuntar las políticas finalmente? Ujú. Claro, uno puede hablar de bonos y políticas transitorias, pero eso de alguna manera, si es que no va de la mano con políticas más estructurales a corto y mediano plazo, estamos desconociendo el problema de fondo. En ese sentido, para nosotros como Fundación Sol, es muy importante, por una parte, en términos de corto y mediano plazo, poder avanzar en este retraso salarial. Esto, por ejemplo, podemos llevarlo a algo tan claro como el salario mínimo. Si uno observa, y esto es algo que hemos hablado varias veces, eh, el salario mínimo muchas veces se plantea como un salario de ingreso al mercado, como estudiantes, por ejemplo, que entran al mercado, ¿cierto? Y están ganándose ese salario inicial, pero después pasan a tener salarios más altos. Y si uno está en un análisis de la distribución salarial, y esto según el último estudio que sacamos como Fundación Sol de verdaderos sueldos, vemos que el salario mínimo actúa como ancla. Entonces, según los últimos datos publicados por el INE, sabemos que el 50% de las personas gana menos de, o sea, 460.000 pesos o menos. Y si esto lo vemos con la línea de la pobreza que hablábamos, la línea de la pobreza de 4 personas, la línea de la pobreza está en 541.000 pesos. O sea, la mayoría de las personas que hoy día están en el mercado laboral no pueden sacar a un hogar promedio de la línea de la pobreza. Por lo tanto, vemos cómo el salario mínimo actúa como faro. Eso sería una primera política. Y finalmente, si uno habla en términos generales de cómo avanzar desde las políticas públicas, nosotros tenemos acá, se habla, ¿cierto?, de una recuperación material del valor generado por los y las trabajadoras. Esta recuperación en términos de tiempo, en términos remuneracionales, ¿cierto? En cómo esto hay una socialización y finalmente un avance a un enfoque de derecho social. Cómo pasamos de un sistema privado de pensiones a un sistema público solidario que de alguna manera se venga a hacer cargo de este retraso también y esta desigualdad, porque finalmente vemos que en el país existe mucho dinero,
pero no está bien repartido. Entonces, poder avanzar en la recuperación material, salarial, monetaria, de tiempo también, que es algo que hemos hablado otras veces, creemos que es la senda por la cual hay que avanzar. Ujú. Bueno, sin duda alguna, varios desafíos que se abren, ¿no? A partir de estas cifras tan preocupantes. Francisca, como siempre, agradecerte el tiempo que te das tú y todos ahí en la Fundación Sol para dialogar con nosotros, con nuestros auditores y auditoras, y esperamos tenerlos, por cierto, el próximo jueves acá nuevamente. Muchas gracias, que estés bien. Muchas gracias, Claudio, a ti, a todas las personas que están escuchando. Nos vemos la próxima semana con otro tema. Que esté muy bien. Así es, un abrazo. Ahí estaba Francisca Barriga, economista e investigadora de Fundación Sol, conversando respecto de estos datos que conocimos por parte del Ministerio de Desarrollo Social durante esta semana, el alza en la canasta básica de alimentos, por supuesto las repercusiones que esto significa para muchas familias en nuestro país y también respecto de cómo se debiese orientar la política pública al respecto. Son las 9 de la mañana con 52 minutos, vamos a comenzar a cerrar esta primera edición de Radioanálisis en esta jornada de día jueves 18 de agosto. Vamos a tener muchas informaciones que revisar, por cierto, en nuestro diario electrónico radio.chile.cl. Estén atentos a aquello, pero también en la segunda edición de Radioanálisis, donde estaremos ahí junto a Diana Porras y que además ya hace algunos días se está transmitiendo a través del canal de televisión de la Universidad de Chile, señal 11.2 en la televisión abierta digital www.chiletv.cl en internet, así que las dos ediciones, tanto la primera como la segunda de Radioanálisis, usted también la puede ver en su televisión, ahí con la señal abierta gratuita, además, señal abierta digital gratuita en el canal 11.2. Agradecer a todo el equipo de la radio, a Ricardo Hinojosa, a Manuel Silva, Tania González y por cierto siga junto a la 102.5 FM porque ya llega Antonella Esteves y Semáforo, siga también junto a la red de radios que piensan, que cada día que pasa crece más. Agradecemos, un abrazo también tremendo para todos y todas quienes nos sintonizan a través de todas las radios que piensan a lo largo y ancho de Chile y también nuestras transmisiones en streaming. Muchas plataformas, ya no nos queda tiempo para hablar de tantas plataformas en las cuales estamos transmitiendo esta primera edición de Radioanálisis. Ya, no hablo más, que estén muy bien, nos reencontramos mañana, un abrazo.